Bueno, muy bien, buenas tardes y buenas noches a todos, a todas. Es un gusto para la Universidad Bíblica Latinoamericana y en particular para la Escuela de Ciencias Bíblicas eh, tenerles a todos y todas en esta actividad, nuestro último seminario virtual de este año. eh, que como lo he mencionado en otros momentos y creo que también pues es bueno recordarlo, iniciaron como una forma de sentirnos más acompañados y acompañadas en el momento en que inició la situación de la pandemia a nivel mundial y que tuvimos que replegarnos a nuestros hogares y poder distanciarnos físicamente, cosa que para nosotros y nosotras latinoamericanos es muy complicado por nuestra cercanía, por el afecto, ¿verdad? Y la manifestación física de ese cariño que sentimos. Entonces, continuó de alguna manera también por que ya en la universidad bíblica teníamos tanto tardes de Biblia como también encuentros teológicos, ¿verdad? En las cuales compartíamos distintas exposiciones, experiencias, encuentros con nuestros estudiantes egresados y también con conferencistas, invitados, invitadas de esta casa. Y el día de hoy, en esta tarde-noche, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la profesora Mercedes García Bachman, que es también amiga y colega de muchos de nosotros acá en la universidad. Y es un gusto que nos acompañe. La doctora Mercedes es de tradición luterana, fue la segunda pastora ordenada de la Iglesia Evangélica Unida y es doctora en Biblia por la Escuela Luterana, la Lutheran School of Theology de Chicago, ¿verdad? Y fue profesora de ICEDES durante mucho tiempo, durante muchos años. El día de hoy va a acompañarnos con un tema que ella me compartía. Originalmente estaba preparando en inglés para una clase, para una conferencia en los Estados Unidos y ha tenido la deferencia para con nosotros y nosotras de hacer esa adaptación y traducción también al castellano para presentarlo de forma inédita en esta tarde-noche sobre la historia de José desde la perspectiva interseccional también de las lecturas contextuales como un drama migrante. Entonces, es un gusto y un honor, Mercedes, porque nos acompañes y tienes la palabra. Tienes durante este tiempo unos 40 minutos, una hora más o menos, y luego le pido a todos los participantes y las participantes que tengamos el micrófono apagado para luego abrir el espacio de preguntas, comentarios. Podemos hacer uso del chat. Igual las personas que nos están viendo a través de Facebook, que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a estar monitoreando todas las participaciones. Bienvenida, Mercedes, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Finalmente no quedó mucho de lo que había preparado para Chicago, porque lo que a mí me habían pedido allí fue presentar un poquito una visión latinoamericana sobre el texto de José, porque es una clase de Pentateuco. Cuando empecé a preparar esta para hoy, yo dije, pero yo no les voy a presentar a ustedes lo que hemos escrito en Ribla sobre el tema, porque lo conocen. Entonces finalmente encaré por otro lado, así que, bueno, es nuevo para mí. Esto es importante porque puede ser que me hagan preguntas que no tengan las respuestas, porque no es un tema que he trabajado así mucho tiempo. Lo que veo es que justo la sombra del anteojo da en el medio de la pantalla. A ver si con estos... Ahí va mejor. Bueno, son temas todos muy complicados. Migración, tráfico, trata, prostitución, pero son temas que son muy importantes, no solo en nuestros países, en todo el mundo, y son temas que debemos hablar. Debemos trabajar en las iglesias y en las facultades de teología, porque no hablarlos es una manera de decir que no son temas teológicos. Y la problemática está en que si dejamos temas tan importantes
fuera de la teología, el mensaje para las personas, sobre todo para las víctimas, es que a Dios no le importa. Entonces, con todo lo que cuesta trabajarlos, con toda la diversidad de opiniones que hay sobre muchos de estos temas, es importante, me parece, que sean parte de nuestro pensamiento teológico. Nuestra historia, bueno, mi propósito, yo voy a compartir un PowerPoint, no todo el tiempo porque me gusta verles las caras, pero por lo menos en algunos aspectos. El propósito de esta clase o de esta conferencia es explorar elementos en la historia de los hijos de Jacob, particularmente la historia de José, para trabajar cuestiones relacionadas con la migración y sobre todo con la vulnerabilidad que acompaña a la migración. Nuestra historia humana es una historia de migraciones. La naturaleza está repleta de ejemplos de animales que migran. Génesis 10 habla de cómo las naciones fueron extendiéndose por el mundo y tomando cada una sus características propias de cultura, de idioma, de territorio. Desde Adán y Eva en adelante, los seres humanos estamos en migración, y cuando empezamos a mirar este tema en la Biblia, como además sé que algunos y algunas de ustedes están haciendo hace rato, descubrimos que está presente casi en todos los textos. Sin datos objetivos, me animo a decir que la mayoría de las personas que migran no lo hacen por voluntad propia, no lo hacen por curiosidad sobre cómo es otra parte del mundo, sino que lo hacen por causas relacionadas con fenómenos naturales, con fenómenos sociales, culturales, climáticos, que hacen imposibles las condiciones de vida en lo que uno o una llama el hogar, la patria, el territorio. Nuestra América Latina no es ajena a esto. La gran mayoría de nuestros pueblos es producto de mucha migración, y lamentablemente tampoco hemos aprendido, quienes vivimos en etapas anteriores, a recibir a las nuevas personas que migran con los brazos abiertos como nos recibieron a nosotros o a nosotras. Pensé que deberíamos mirar un poquito el vocabulario que yo voy a usar por lo menos, porque hay mucho vocabulario diferente. Por migración yo me refiero al desplazamiento voluntario o involuntario de una persona. A ver si ahí se ve mejor. Perdón. Porque ahí está más grande, ¿no? Al desplazamiento voluntario o involuntario de una persona o un grupo a otro territorio. Pero sin embargo hay muchas formas de migración que a menudo nos olvidamos que forman parte de la misma. Personas buscando asilo, personas buscando ingresar ilegal o legalmente para trabajar, personas que hacen turismo, estudiantes o investigadores o investigadoras, las personas que van y hacen negocios y se instalan durante un tiempo en otro país, artistas en gira, pueblos tradicionalmente nómades, como los romaníes o gitanos o rom, o muchos pueblos aquí en nuestro continente de Avia Yala. Quiere decir que en realidad hay muchas categorías de migrantes. Solemos pensar en las personas más desesperadas, más pobres y más necesitadas de ayuda, pero en realidad personas migrando hay muchas, y de muchos tipos diferentes. Y además aprendí de un biblista llamado John Ahn, A-H-N, que es el apellido, que se puede vivir condiciones de exilio también en el propio territorio. Es decir, hay condiciones que hacen que un día se despierte y lo que era su patria ya no es su patria, porque fue invadida, porque hubo un cambio territorial, etc. Es decir, que aún hay quienes viven un exilio sin haberse mudado nunca de su territorio. Todo esto hace que tengamos, digamos, que debamos estar siempre con una mirada atenta a esta cuestión de la migración, porque no nos es ajena.
no nos imaginan, no importa si nunca nos mudamos del territorio o del lugar o de la casa en la cual hoy estamos. Para grandes cantidades de población, la migración es una circunstancia constante, incluso. Bueno, y finalmente está el fenómeno de la diáspora, que sin ser especialista yo diría que va más allá de la migración, porque se da cuando ya un pueblo se establece en un nuevo territorio y establece una relación a distancia con un referente que es la madre patria. Solemos hablar de diáspora cuando hablamos sobre todo del territorio de Israel y toda la población judía que eligió o tuvo que vivir en otro territorio. Bien, hay otros dos términos. ¿Pasó la diapositiva? ¿Ven ahora la que dice tráfico? Sí, perfecto. Tráfico es otro término que a veces yo confundo, sobre todo porque en inglés se usa human trafficking, pero en realidad hay dos categorías diferentes. Una es trata y otra es tráfico. Tráfico se refiere al transporte ilícito de una persona a través de una frontera, atentando contra las normas y leyes de inmigración de los estados. En el tráfico ilícito de inmigrantes, el individuo que desea salir de su país paga voluntariamente un precio para que le faciliten la entrada ilegal a otro país. Consiente la totalidad del proceso y paga por ello. Y una vez que la persona ha llegado al nuevo país por el cual contrató, la relación concluye con esa persona. Es decir, que no es una relación de esclavitud que continúa, sino que el tráfico se refiere al transporte o el contrabando, si queremos, de una persona a través de una frontera. Y finalmente trata, este es un término muy importante, trata se refiere, según esta definición, es del protocolo de las Naciones Unidas contra la trata de personas. El punto más importante es el punto A, que se entiende captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Es una definición muy grande, pero que por ser tan amplia justamente permite a los gobiernos intervenir en una cantidad de situaciones. La cita es de una guía anotada de una ONG llamada Global Rights, y como es una guía anotada tienen también explicaciones, y lo que cuentan ahí o comentan es que varios países pretendieron una definición mucho más acotada de trata, pero finalmente, sobre todo los países del sur, de donde salen muchas de las víctimas, lograron esta definición tan amplia. Los puntos B, C y D tienen que ver con que no importa en realidad el consentimiento dado por la víctima a alguna forma de explotación. Más allá del consentimiento de la víctima, sigue siendo trata y sigue siendo explotación. El punto D tiene que ver con cuando esa persona es menor de edad, y el punto D especifica que niño, en este caso el del punto C, se refiere a cualquier persona menor de 18. Es decir, que más allá del consentimiento, toda persona atrapada en una de estas situaciones por miedo, por engaño, etcétera, etcétera, es víctima de trata. Algún artículo que leí, no me acuerdo si esa misma guía, hablaba de que en realidad no les gusta hablar de víctima, sino personas tratadas, justamente para no contribuir a la victimización. Lo que pasa es que tratada suena tan raro en castellano también que bueno, yo he usado diferentes términos. Ahora, ¿por qué la historia de José? ¿Por qué elegí a José? De muchos personajes bíblicos migrantes,
Lo elegí porque nos da la posibilidad de conversar sobre todos estos temas, particularmente el de la trata de personas. Ruth y Noemí son hermosos ejemplos de migrantes y de las dificultades que tienen como mujeres, como pobres, como extranjeras, pero no tratan el tema de la trata de personas de la misma manera que la historia de José. Dentro de la historia de José, me pregunté también cuánto ir para atrás en esta historia. ¿Por qué? Porque si vamos un poco más atrás, el capítulo, si tomamos por ejemplo del 31, que es el momento en que José, sus esposas, sus esclavas y sus hijos salen de Padán Aram, de casa de Labán, ahí comienza la migración de la familia y el retorno de Jacob, perdón, no José, de Jacob. Ahora, por otro lado, recién en el capítulo 35 tenemos que la familia se estableció en Hebrón, que era la tierra de sus antepasados. Y finalmente en el 37 tenemos la mención específica de la mala relación de José con sus hermanos que lleva a su venta. Y en el 37.2 tenemos la fórmula que encabeza una de las grandes secciones en Génesis, muchas, en este caso la que nos interesa. Esta es la historia o la descendencia de Jacob, el Toledot y Jacob. Entonces, varios autores y autoras también indican que no deberíamos hablar de José solamente, o de la historia de José, sino de la historia de la descendencia de Jacob. ¿Por qué? Porque si hablamos de José, nos quedan afuera los demás hermanos, que forman parte muy importante de esta historia, y nos queda afuera también los últimos capítulos de Génesis, camino al Éxodo. Entonces, para también ponerle un límite al texto y aunque abarcamos mucho, encontrar algo que pudiera ser abarcable en una conferencia, en una clase, terminé por comenzar con el capítulo 37, con estos versículos, pero después concentrarme sobre todo en el 39. Entonces, lo que tenemos al principio del 37 es que es la familia de Jacob, que José era el hijo preferido, que era hijo de la mujer preferida de Jacob, que había muerto, que Jacob le había hecho un saco o túnica especial, y que José también iba con cuentos a su padre de las macanas o las desobediencias de sus hermanos. Aparte de esto, era un gran soñador, sabemos eso. Entonces todo esto lo fue llevando a que tuviera una relación bastante complicada y compleja, no solo con sus hermanos, también con su padre, porque su padre está entre los que dicen, vos o vos pretendés que nos inclinemos delante tuyo. Bien. Entonces, en los primeros capítulos tenemos la historia, el dato de que José tenía 17 años, que era pastor de los rebaños de su padre con sus hermanos. Y acá hay un dato interesante, porque el texto nos dice en el versículo 2 que era pastor con los hijos de las dos esposas secundarias o esclavas de Jacob. Es decir, no con los hermanos de las esposas principales, básicamente a esa altura de Lía, sino con los hijos de Silpa y Bilhá. Y el texto también habla de ellos como Na'ar o Nearim, que es un término que se suele traducir por muchachos, pero que tiene que ver con una característica social de ser subordinados. Entonces, a pesar de que era el protegido o el favorito del padre, la tarea a la que está volcado es aquella de, como David con los rebaños de su padre,
la de una persona de bajo estatus social dentro de la familia. Bien, conocemos la historia, los hermanos se enojan con él, deciden eliminarlo, algunos quieren matarlo, otros, Rubén propone venderlo, lo tiran a un pozo, cuando Rubén no está presente lo venden a una caravana de ismaelitas que pasaba, o madianitas, hay dos versiones allí, y finalmente ahí comienza entonces la migración, la segunda migración de José, porque en realidad él ya había migrado de Padán Aram con su familia, pero empieza la más difícil de José como joven y adulto y como esclavo, no ya como miembro de la familia. Bien, eso es verlo a José como migrante, que es un poco el tema de hoy, pero también podemos verlo a José como una persona tratada, como una persona víctima de la trata. ¿Por qué? Porque no es una persona libre, porque no va por propia voluntad y porque sus hermanos se favorecen de ese negocio, así como se favorecen los ismaelitas que lo venden y se favorece después Potifar que lo compra. Y acá hay un punto importante que no siempre la gente es tan consciente, que es que la trata involucra muchas veces a personas cercanas y supuestamente queridas de las víctimas. No siempre, yo siempre me acuerdo, bueno, de chicos te dicen cuidado con el viejo de la bolsa, o cuidado con el que te va a llevar, o cuidado con el extraño, pero también hay otra dimensión de la, de la, de la trata o de la inseguridad o la vulnerabilidad de las personas, que está relacionada con personas muy cercanas que a menudo venden a sus propios familiares por distintas razones. Esta cita que ustedes están viendo es de Larry Madrigal Rajo, está en Ribla, en la Ribla número 56, que es sobre nuevas masculinidades, y aquí él trabaja el tema de José, la túnica, la vestimenta y la pérdida de la masculinidad ay, no me sale el término, el modelo más hegemónico, ahí está, la masculinidad hegemónica, mediante diferentes episodios. Fíjense aquí en el medio de la cita, un triste y dramático episodio de violencia ejercida contra José con marcados tintes de humillación sexual y de género, aparte de las secuelas traumáticas que pueden suponerse. José fue violentado, humillado y tirado desnudo al pozo. No adaptarse al modelo hegemónico de ser varón puede acarrear violencias y traumas terribles para cualquier hombre, especialmente aquellos percibidos como diferentes, como femeninos. Es la homofobia, es decir, aquel comportamiento de extrema aversión y odio hacia las personas homosexuales y hacia todo aquello interpretado como no suficientemente masculino. Y aquí entra en juego también la cuestión de la posible o no masculinidad de alguien esclavo, ¿sí? O la posible o no feminidad de alguien esclava, es decir, hasta dónde la persona esclavizada es dueña de su propio cuerpo, de sus propias características. No vamos a poder ir en profundidad a este tema, pero me parece que son temas importantes que debemos presentar. Entonces, José no solamente es un modelo de migrante tipo para escuela dominical, que fue a Egipto y allí prosperó, también es un modelo de persona tratada con todas las humillaciones, vulnerabilidades y traumas, violencias que esto puede llevar adelante. José termina en Egipto en casa de Potifar. Potifar es presentado como Sarís, un término que puede significar eunuco o puede significar una persona de rango, un oficial de rango en la corte, usas las dos cosas. Sin embargo, este hombre Potifar está casado con una mujer que no tiene nombre, lamentablemente, solo esposa de
Potifar. Potifar deja todo en manos de José porque reconoce, y esta es una lectura teológica obviamente, reconoce que Yahvé estaba con José y a José todo le iba bien. Entonces deja todo en manos de su esclavo, excepto que iba a comer ese día, ese nos dice el texto, el pan que iba a comer o que estaba comiendo. También nos dice la voz narradora que, o nos habla de José como que estaba en la casa de su señor el egipcio, habla de su señor en el versículo 3, estoy en el capítulo 37, habla de la esposa de su señor y habla también de que José, más adelante, cuando él habla con la esposa de Potifar, José se presenta como aquel que está a cargo de todo, de la casa, del campo y de todo lo que hay que pertenece a Potifar. Es decir, que Potifar tiene poder y después lo va a ejercer al mandar a José a la cárcel, pero también es una persona que deja todo en la mano de José porque a José le va bien. El versículo 6 nos indica también que José era Yefetoar Bife Mar'e, es decir, lindo a la vista o lindo de figura y lindo para mirar o de aspecto. Esta doble caracterización con la misma palabra Yafé dos veces aparece solamente en relación con Rebeca. Esto después seguimos con el PowerPoint. Voy a sacar un minuto así les puedo ver más caras. Aparece solamente en relación con Rebeca, con Raquel, su madre. El resto, el término aparece en muchos textos relacionados con una persona o con otra. Significativamente también las vacas gordas que va a ver el faraón son lindas de aspecto, ¿no? Es decir, que no es solamente belleza física, también es probablemente salud y prosperidad. Aparece relacionado en muchos textos también que de alguna manera tienen una connotación sexual. Por ejemplo, en personas que después, de quienes después lo que sabemos es que se casaron. Este dato no lo trabajo mucho acá. Yo escribí un artículo para el libro de homenaje de doña Irene Fulques, que salió hace varios años en la VL, y justamente allí yo hablaba del acoso sexual tomando este texto. Y ahí una de las cosas que yo hago es trazar esta doble imagen de lindo a ese texto. Ahora, que presagie casamiento en algunos textos o aún una persecución sexual como Tamar de parte de Amnón o aún David de parte de Saúl, no quiere decir que necesariamente justifique o se justifique que una persona por ser linda tenga que sufrir las cosas que va a sufrir. Eso lo sabemos, pero nunca viene mal decirlo, sobre todo cuando trabajamos desde la iglesia. Ahora, por otro lado, conocen la historia, la mujer de Potifar lo ve, le resulta lindo y comienza a acosarlo sexualmente. Ahora, ¿cómo la presenta el texto? Es muy interesante y acá me imagino que Eli Cook inmediatamente va a hacer la conexión con las mujeres del periodo persa, por ejemplo, ¿no? Y la mujer extranjera u otra, la mujer que inmediatamente es estereotipada como todo lo malo. ¿Por qué? Porque esta mujer es extranjera, visto desde Jacobo, desde José, ¿no? Es casada, es descarada, es lujuriosa, es mentirosa, es insistente y es manipuladora. Y capaz que algunas cosas más, ¿no? Entonces, es el prototipo de lo malo, es demasiado mala para ser real, ¿verdad? Por otro lado, y ni siquiera es buena madre, porque ni hijos tiene, porque por ahí sería todo eso, pero si fuera buena madre, bueno, tendría una a favor, pero nada tiene a favor. Ahora, y acá sí voy a volver a compartir,
acá, así como Tamar trata de razonar con su medio hermano Amnón, que estaba también loco por ella y que termina violándola, José trata de disuadir a su acosadora con varios argumentos. Cuando ella todos los días le decía, acostate conmigo, acostate conmigo, acostate conmigo, José trata de disuadirla. ¿Y qué dice José? Mi señor no sabe qué pasa en la casa. Todo lo que pertenece lo ha puesto en mi mano. Nadie tiene más autoridad que yo en esta casa. Bueno, eso se va a probar que no es tan así, porque en realidad después Potifar va a decidir por la esposa en vez de por José, ¿no es cierto? Pero casi es verdad. No me ha impuesto ninguna restricción excepto a ti, su esposa, y finalmente, ¿cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios o contra los dioses? Porque usa Elohim allí. Entonces, no necesariamente contra Yahvé, contra Dios en general o contra los dioses egipcios incluso podría ser. Entonces, evidentemente las buenas maneras de José, la sabiduría de José en algunas cosas, la sensatez no son suficientes cuando un acosador o una acosadora en este caso ha elegido una víctima a la que acosar. El texto nos dice que ella insistía día y noche hasta que encontró la oportunidad de pasar del acoso físico, verbal al físico. Entonces, ustedes se acuerdan la historia, en un momento, un día en que no había nadie en la casa, ella aprovechó y lo agarró y él pudo deshacerse de ella, dejar su ropa y huir. Y ella se queda con su manto para probar, entre comillas, que él había tratado de violarla a ella. Bien, acá el narrador, nos dice Larry Madrigal, no coloca ninguna palabra en la boca de José. La víctima no tiene palabra, si bien es la palabra de él contra la palabra de ella. En este caso no tenemos las palabras de él, no sabemos si trató de justificarse o no, no sabemos si sabía que en su situación de esclavo no tenía chances. Tampoco sabemos, digamos, cómo lo tomó o qué pensó. Nos podemos imaginar, pero el texto no nos da esa parte de la historia. Lo que sí nos da es la manipulación de la esposa, tanto con respecto a los otros esclavos de la casa, como después con respecto a su esposo, a quien miente y a quien le hace presentar la cuestión más en términos de xenofobia, es decir, el esclavo hebreo que trajiste, que en términos de una cuestión solamente sexual. Bien, acá lo que me parece también muy interesante es que tenemos una historia con algunas características parecidas a la historia de la bisabuela de José, es decir, de Sara con Agar. ¿Cuáles son esas características? Las dos son historias de personas esclavizadas que osan, entre comillas, cuestionar la autoridad de sus amas. Agar, si ustedes se acuerdan, empieza a ver con menos respeto a Sara, al punto que Sara empieza a maltratarla y luego logra echarla, y eso cuando Agar queda embarazada. José no la mira con malos ojos necesariamente, pero José le hace saber que no hay nadie por encima de él excepto el patrón. Si José hubiera reconocido a la esposa de Potifar como su ama, no hubiera podido desobedecer, creo yo. Puedo estar equivocada, como yo ya les dije, no soy experta en este caso, ni en este tema, pero me parece que parte de la trama se da en una pulseada de poder entre la esposa de Potifar y José, sobre quién tiene más poder en esta casa por debajo de Potifar. Si José como esclavo hubiera reconocido a la esposa como su ama, la historia hubiera sido distinta, hubiera sido mucho más parecida a la historia de Agar con respecto a Sara, o la historia de Bilhá y Silpá con respecto a Raquel y Lía.
quienes no tuvieron posibilidad de decir que no al avance sexual de su amo. Acá también hay una cuestión de género, que yo ya planteo en aquel artículo que escribí para doña Irene. ¿Por qué? Porque no vemos de la misma manera el acoso cuando es una esclava que cuando es un esclavo. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Si bien entonces las palabras de José son cuidadosas y respetuosas, hay de cierto modo un cuestionamiento a la autoridad de la esposa en este caso. Alguien escribió, y no anoté de dónde era la cita, así que no les puedo decir, pero lo que decía es que en realidad la esposa también es parte de lo que pertenece a Potifar. Al no tener nombre y al ser presentada solamente como esposa de, en realidad está dentro de las pertenencias que están en toda esa casa y que evidentemente José pensó que estaban por debajo de su autoridad. Si alguna vez Potifar le dijo a José que no debía tener acceso a la esposa, no lo sabemos, no lo dice. Puede ser que no. Pero bueno, me parece interesante ver cómo hay un paralelo en estas historias familiares. También hay un paralelo en que la esposa queda libre y la persona esclavizada es castigada. Sara queda, digamos, gana la pulseada contra Agar y Agar es expulsada. Primero es obligada a volver y a someterse a su señora y posteriormente es expulsada o liberada solamente con su hijo y un poquito de agua. Y en el caso de José es metido a la cárcel. En las familias patriarcales, el único que tiene asegurado el lugar es el patriarca. Ni siquiera la esposa tiene un lugar asegurado. De lo contrario, la esposa de Potifar no hubiera necesitado armar esa escena y acusar a José, y todo hubiera seguido como estaba si hubiera tenido un lugar tan seguro en la casa patriarcal. Bien, una palabra más sobre Agar, aunque no es nuestro tema, pero fíjense que estamos también ante la situación de una mujer migrante, extranjera, sin una familia que la protegiera, en una situación de mucha vulnerabilidad, dada como esclava probablemente, aunque no sabemos cómo llegó a ser esclava de Sara. No sabemos si fue parte de esa enorme cantidad de regalos que Abraham recibió por haber dado a Sara al faraón, y ahí tenemos de nuevo un texto de trata de personas, Abraham entregando a Sara al faraón en una historia y al rey de Gerar en la otra, para salvar su propio pellejo. Entonces la Biblia no le escapa a esta cuestión de la trata de personas. La pregunta más bien es cómo lo trabaja, ¿no? Y qué mensaje nos da con respecto a esto. Entonces, todo esto que estamos viendo es parte de la historia no solamente de José, sino de muchas personas sometidas a una situación de vulnerabilidad por migración. Resumiendo lo que he dicho hasta ahora, tenemos en José la historia de un joven de buena familia, violentado de diversas maneras, vendido, obligado a emigrar, convertido en esclavo, sometido a acoso sexual, acusado de intento de violación, metido en la cárcel por un número indeterminado de años, y esto es otro dato que no solemos recordar, pero que para una persona esclavizada injustamente y metida en la cárcel injustamente no es un dato menor. Si miramos el texto bíblico, lo que vamos a encontrar es que el carcelero también le pone todo en las manos a José y se desentiende, y recién 2 años después de que el copero es restituido a su cargo, se acuerda, cuando el faraón tiene esos sueños inquietantes, se acuerda de José y van, y todavía está en la cárcel. Entonces, ¿cuántos años pasó en la cárcel? No lo sabemos. Muchas de estas circunstancias le son únicas a José, pero muchas otras son las circunstancias de muchas personas que resultan migrantes o tratadas. Y nos ayuda a ver cuánto de esto
la Biblia misma es consciente de ese grado de vulnerabilidad de todas estas personas. Bien, avanzando un poquito, puesto que ya pasaron 40 minutos, habrán quizás notado que hablé de acoso sexual. No hablé de prostitución. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy segura de hasta dónde estamos también ante un caso de prostitución. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia entre el trabajo del esclavo para Potifar y el trabajo del esclavo para la esposa? Que finalmente no se concreta, pero que era lo que ella quería. O para ir más atrás en la misma familia de José, ¿dónde está la diferencia en trabajo físico de esclava para Agar, para Sarai, y el trabajo sexual de Agar para Abraham? ¿Es trabajo? ¿Es violación? ¿Es relación matrimonial? En los casos antiguos y actuales en los cuales una persona es sometida a trabajos forzados sexuales para beneficio económico de una tercera persona, claramente es prostitución, desde nuestras categorías de hoy. Francamente, no estoy segura cuando el caso que se da es como en esta historia, por parte de los dueños de un o de una esclava. Y hoy sin duda, sí hay sin duda un caso de violación, pero hoy sin duda toda la cuestión de la prostitución es muy complejo y por eso no me animo a plantearlo así, pero a la vez entiendo que es un tema que tampoco debemos esquivar o no hablar en nuestros estudios. Porque de última, si la prostitución es el intercambio de sexo por un pago, en situaciones donde además se pagaba hasta, digamos, había un intercambio de regalos en un casamiento, no es tan sencillo separar en categorías. Hay un artículo de José Ademar Keffer, de Brasil, que habla de el tráfico de mujeres en las cartas de Amarna. Y ahí también es muy interesante porque lo que él hace es estudiar los textos de Amarna, una colonia judía en Egipto, y cómo hay numerosas referencias a mujeres como parte del envío de regalos a un determinado faraón por un determinado favor, a cambio de dinero. Algunas incluso como coperas, en cuyo caso supone él que no serían mujeres de clase baja, porque para ser copero de un rey o de un personaje importante hacía falta una preparación. Este artículo salió en la revista Horizonte, que es la de la la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, en el 2019, las cartas de Tel el Amarna o el tráfico de mujeres en Canaán. Y aquí él habla de todos esos diferentes tipos de mujeres traficadas, entonces, sí, traficadas o enviadas, usaríamos nosotros. Entonces, evidentemente es difícil muchas veces, y estoy segura que José con su estudio del término ger en la Biblia también debe haber sentido lo mismo, las categorías bíblicas no son las mismas que las categorías nuestras. Y eso hace muy complejo muchas veces poder determinar hasta dónde estamos siendo anacrónicos o no con un estudio. Bien, para terminar, porque no quiero tomar mucho término más, quiero presentarles un par de citas de distintas personas que han estudiado estos textos. Una es Susanne Scholz, que es una alemana que trabaja hace muchos años en Texas, en el seminario metodista, y ella tiene un libro llamado Sacred Witness, que es un libro sobre violación en la Biblia. Y tiene un capítulo sobre las violaciones masculinas. Y lo que ella plantea es, por ejemplo, por un lado, cómo se contrastan las historias de la violación o posible violación de José con las de otras esclavas. Y mientras que en las de otras esclavas parece lo normal, los intérpretes y las intérpretes bíblicas miran la narración de José tomando partido por José inmediatamente.
Y ella dice, leen con la narración androcéntrica que paga por la inocencia de José o apuesta a la inocencia de José y abraza la estructura ideológica que sirve José, que es el deseo masculino de un lazo exclusivo entre varones. En este caso entre Potifar y José. Y cuando esto no se da, después entre el faraón y José. Entonces, visto desde esta lógica o este principio androcéntrico de la alianza entre varones, aunque también hay varones que pelean, pero hay alianzas que se dan, entonces eso hace que no veamos de la misma manera o con la misma lente su violación o posible violación que la de una mujer. Otra cita. Esta es de dos personas africanas, que por los nombres la verdad es que no sé si son varones o mujeres, los dos apellidos son estos, Machao y Mangoedi, y el artículo es una descripción de estudios bíblicos contextuales liberadores en Sudáfrica, a partir de Gerald West, a quien muchos de ustedes conocen, y a partir de principios de lectura liberadora. Y hacen un estudio del texto de José con distintos grupos y les piden a estos distintos grupos que digan sobre qué es esta historia y qué valoran de esta historia. Y ahí hay distintas respuestas. Y una cuestión que me pareció importante es esta, la cuestión más crítica que la narrativa de José nos ayuda a comprender es el papel que puede desempeñar una comunidad en la diáspora en el desarrollo de la nación anfitriona, tanto económica como políticamente. José fue un trabajador migrante muy exitoso en Egipto, y esto se registra de la siguiente manera: el Señor estaba con José y él prosperó y vivió en la casa de su amo egipcio. A mí me pareció muy interesante porque mi propia lectura de la historia de José, sobre todo si vamos a los capítulos posteriores y cómo termina esclavizando a todo Egipto, es que si bien él fue exitoso, digamos que se mimetizó con lo peor del sistema y terminó esclavizando a todo Egipto en lugar de trabajar por la liberación de Egipto. Entonces, ahí, digamos, entiendo que cada persona o cada pueblo, cada grupo lee el texto desde una realidad diferente, pero por eso a mí me llamó la atención cómo este grupo vio el aporte positivo que un grupo migrante puede hacer en la sociedad o en la comunidad a la cual se integra. Hay un par de comentarios judíos que estuve mirando y que me parecieron muy interesantes, porque uno de ellos marca que José es la única persona en la Biblia que es llamada tzadik, justo o recto. Entonces, este autor que se llama Lerner dice, ¿cómo realmente tan recto José con lo que hizo? Y él dice que, bueno, que en realidad el texto o la Torá nunca critica abiertamente a José, pero también dan señales de que no lo ve tan positivamente. Por un lado, sí, lo ve como tzadik, como justo, pero a la vez ve que murió tempranamente en una tierra extranjera. Y entonces la literatura rabínica interpreta ese hecho como un posible castigo. Entonces pregunta, ¿castigo por qué? Otra línea, bueno, este autor Lerner, lo que dice que a mí me gustó mucho y me olvidé de ponerlo, disculpen, es que lo que hizo José se vuelve en contra del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que José hace es establecer medidas nuevas que esclavizan al pueblo. Los agricultores pierden sus derechos a la tierra, a su propia tierra en favor del faraón. Los egipcios y las egipcias libres terminan esclavizadas del Estado egipcio y se agrega un impuesto del 20%, un quinto de la cosecha para el faraón, aparte de todos los otros impuestos que ya habían establecido. Entonces, este autor dice, bueno, si seguimos mirando la historia, si una persona o un gobernante no es capaz de establecer
un sistema justo, ese sistema injusto después se vuelve en contra. Entonces lee los primeros capítulos de Éxodo a la luz y como una crítica a José y a la propia injusticia del sistema que José había establecido. Y finalmente, dos lecturas más. Una de una autora llamada Karen González, que es una migrante, en realidad su familia migró a Estados Unidos, me parece que guatemalteca, y ella se cría en Estados Unidos y tiene un libro sobre la migración, a ver, esperen que les digo cómo se llama el libro, The God Who Sees, el Dios que ve, la Biblia y el camino o el viaje para pertenecer. Y ella lo ve a la luz de la propia historia como ella ve como los egipcios que en un capítulo aman a José y lo llevan a un puesto de poder y lo reconocen, sobre todo el faraón, después se vuelven en contra cuando el grupo migrante se establece. Entonces, aquellos que un día amaban a José, después van a hablar de los israelitas en Egipto como peligrosos, etc. Ahora, ella no hace un análisis del texto desde lo político, como hace Lerner, este otro escritor judío. Ella lo ve desde la experiencia de los grupos establecidos en una nueva nación, que al tiempo reciben no todo el cariño y la bienvenida, sino que empiezan a ser considerados desde la xenofobia como peligrosos, raros, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo último que quiero mencionarlo para no pasarme tanto de la hora, es un artículo de un autor llamado Yoon Kim, me parece que es coreano, pero no estoy segura, y me parece, supongo que es varón por el nombre, pero en realidad tampoco sé seguro, que mira a José desde la diáspora. Y lo que ve en José es un personaje muy ambiguo, justamente porque en la diáspora no se es ni del todo judío ni del todo egipcio, ni del todo migrante ni del todo en el poder. Y este artículo lo que hace es pensar en ese mensaje de José y sus hermanos, las luchas de poder entre los diversos hermanos, el perdón de José a sus hermanos, aunque no es del todo, digamos, los perdona, pero también los hace sufrir, etc. Y ve todo eso a la luz de la edición posexílica del texto bíblico. Entonces se pregunta qué le está diciendo este texto a las personas, no solamente en la diáspora, sino que eligieron volver a Judá con Esdras y con Nehemías. Y por eso valora tanto esa visión híbrida de José. No es del todo malo ni del todo bueno. No es del todo egipcio ni del todo judío o israelita. No es del todo una cosa ni otra. Y eso responde mucho a la situación de la persona en diáspora, que termina no siendo ni una cosa ni otra. Así que bueno, con esto más o menos termino. Creo que ahí tenemos una cantidad de elementos distintos para ver a José como migrante. Podemos decir más, porque también está toda la cuestión de cuando José, como primer migrante y llegando al poder, logra que su familia venga a Egipto, logra instalarla en las tierras de Gosén, logra darles tierras propias, logra darles un estatus de ser la familia del visir, etc. Es decir, que también ahí hay una historia del, como dice un artículo, o el título de un artículo, del foso al palacio, ¿no? Del egipcio que logra salir del foso para llegar al palacio, y en ese sentido puede convertirse en un modelo para muchas personas migrantes. Bueno, he hablado mucho, más de lo que pensé. Muchísimas gracias, Mercedes.